Miércoles. Mercredi. Discuit décembre. (2013). Asunto 14 en el ciclo biológico, en el ciclo alternativo, 14 en el ciclo alternativo, 30 entre comillas fenomenológicas en el ciclo biológico, 30. 5 horas 03 minutos, corrección, fruición, 4 horas 41 minutos. De menstruaciones de 23 días, a las que quedó reducido mi ciclo en mi estado cannábico y no solar, a superar los 29 días y acercarme a mis antiguas menstruaciones de 31 días. Hay un trecho. De menstruaciones de 23 días, a las que quedó reducido mi ciclo en mi estado cannábico y no solar, a superar los 29 días y acercarme a mis antiguas menstruaciones de 31 días, hay un trecho. Tengo el cuerpo muy dolorido, así que por eso tendería a pensar que menstruaré, pero me siento bien de ánimo. Cuatro horas 43 minutos. Il est 5 heures moins 17. Ayer realicé aquí en casa a última hora el primer examen de comprensión escrita, con el que nos sorprendió Hubert. Me aborrecía todo lo que es posible que algo te aborrezca algo. Ponerme a resolverlo, pero era un problema de lógica. Y después de todo solo admitía una solución. Por eso él se mostró tan firme al respecto. Ahora bien, seré yo la única que le solicita el ejercicio tras las pruebas de la otra mañana, cuando malos resultados habremos obtenido casi todos. Hubert admite que te lleves tus pruebas a casa y que las analices. Y eso me parece un privilegio que debería convertirse en un derecho de todos, en todos los casos. Porque yo ahora conservo una copia de mis exámenes de redacción, pero que no es una fotocopia. Y lo que hago el otro día fue responder a su encargo de unas frases muy simples en las que deberíamos servirnos de las nacionalidades, las diferentes personas y los verbos nacer, naître, vivir, vivre, estudiar. Esto lo escribí mal. Estudiar, estudiar. Trabajar, travailler. Y les habitar, habitar. Para realizar una redacción que después de 2 horas abarcaba un folio completo escrito por las dos caras, en una letra minúscula que incluso describía las relaciones entre los palestinos y los israelíes, y las diferencias entre los indios de la India y los indios americanos. Bueno, muy sucintamente. Pero es la verdad. Si el dharma del científico es investigar, el dharma del escritor es no querer reducirse a lo mínimo cuando se vuelca sobre la hoja en blanco. Porque yo como Teiza pienso que no puedo experimentar el terror de Mallarmé. Y cuando me refería ayer al hecho de haber estado teniendo unas expectativas con Luis, es porque yo lo único que le pedía en los escasos correos que intercambiamos era que guardáramos silencio para poder conocerle, no solo yo, sino ambos. Y ese pacto yo sentía que él lo estaba traicionando. Y a la pregunta de si él conocía alguna sustancia que pudiera ayudar a que nos liberásemos,
porque en mi caso el alcohol podría resultar hasta contraproducente. Respondió inmediatamente con un por supuesto. La marihuana, que él mismo llevaría consigo y que yo no había probado en toda mi vida, porque mi padre en ese aspecto se preocupó de aleccionarme a la perfección y dudosamente podría conocerse a alguien que respetara más que yo las drogas. De hecho, a los 17 años, alguna calada de hachís le daré a algún porro, pero me sentía tan asustada por el hecho de estar contraviniendo el mandato paterno que eso tuvo el efecto de que esas experiencias me aterrorizaran y que inmediatamente las rehuyera, lo cual creo que fue lo más positivo que podía sucederme, porque al no ser yo ninguna neurotípica, entre comillas fenomenológicas, estoy convencida de que habría desarrollado una esquizofrenia a edad temprana. Y de las amigas que se convertían en consumidoras, yo acababa separándome, porque ellas pasaban a moverse en ambientes en los que yo no me sentía ya cómoda, porque yo era de cafeterías y no de antros. Pero no lo era por educación, lo era por vocación, porque la clase era lo que más me atraía. Y se podía pensar que yo era una persona relativamente social, aunque eludiera el instituto y prefiriera comenzar las mañanas desayunando en aquella mesa de la esquina del Quirinal, donde después de atender a la primera telenovela que emitió la televisión española en horario de mañana, Los ricos también lloran, me concentraba en mis apuntes que transcribía pulcramente, pero yo pienso que lo de que me enganchara con esa telenovela en concreto fue más por el hecho de que me llamaba la atención estar contemplando unas psicologías como son las del mexicano, como hasta las que ese momento no conocía, porque nosotros, ¿qué veíamos por la tele? Embrujada, como bien se acordó de ello nuestra directora cuando yo me encontraba en su despacho, y El verdugo, con Pepe Isber y al sacristán. Así que Luis lo que se encontró sentado frente a él fue a una persona razonable, que tranquilamente le expresó unas percepciones últimas que ella tenía y que a él le dejaron algo boquiabierto, porque lo que yo estaba adivinando es que la semana anterior él se había reunido con otra lectora, como yo lo era, en otra parte de España, porque yo no solo puedo leer acertadamente en la conducta de los demás, y para ese momento podía leer también entre líneas. Algo que no me preocupaba, lo que entre ellos sucediera, hubiera sucedido o fuera a suceder, porque eso encajaba especialmente en los 5 presupuestos para embarcarse en la relación con una mujer que él se había marcado y que eran, si logro recordarlos, que ella sea deslumbrante, inteligentemente deslumbrante, que en lo físico esté muy buena, entre comillas, fenomenológicas y tal cual él lo expresó, que sea independiente y que esté psíquicamente sana. Se me olvida, como siempre, uno de los 5, pero el que a mí me importó, porque era lo que yo más necesitaba, fue el último. Fue el último, porque fue el que logró atraparme, porque si a él le parecía que yo era cabal, las dudas que siempre había necesitado despejar de mí y despejar desde la propia infancia, en ese momento dejaron brillar mi mente con toda su expansión. Y no, jamás había sostenido una conversación así en toda mi vida, o no desde hacía muchos años, porque recuerdo otras de mi primera juventud con adultos maduros, con los que solo eso sucedía, la comunicación,
y que fueron los que vaticinaron algo mío que yo no podía llegar a creer, que es el hecho de que si yo tengo un don, ese don es el don de la comprensión. Pero era una conversación que se desarrollaba entre dos psicólogos, porque lo que Luis algún año más tarde habrá de decirme caminando el uno al lado del otro por Gijón, será que no entiende por qué no acepto estudiar la carrera en la facultad. Porque yo soy mucho mejor psicóloga que él, y también que mi inteligencia introspectiva a él le parece hasta increíble, dice acojonante en realidad, pero lo dice en ese sentido. Y la respuesta es porque la intuición dicta que no. La intuición dicta que no. Sin embargo, ahora ya no te digo que si finalizo mi aprendizaje de francés en la escuela, no termine por enfocarme en la carrera que pienso que más me llama y que es la filología francesa. Porque la fonética francesa, no sé por qué, me resulta tan atractiva y de hecho es la que se corresponde con mi fonación nasal. Algo que nunca he logrado entender de mí porque la voz yo la tengo en la nariz como una constante. Y lo que si hacemos es subir a la habitación como bajamos, yo tomada de su mano porque él así lo quiso. Y lo que he pensado hacer hoy es regalarle a la profesora de inglés aquellas anotaciones que, si recuerdas, yo conservaba para el rector de la universidad, las que resultaban tan críticas con el profesorado de la Asociación Asturiana de Filosofía, la Sociedad Asturiana de Filosofía, por su manera de hablar y de comportarse en público durante el seminario de Hegel, más que como intelectuales, como hooligans unos con otros de equipos rivales. Y también las que reservaba para el Lord Byron, desde el tiempo en que se me ocurrió el experimento colectivo, para Lorena, la ilustradora, que si se ausentó durante las 2 últimas semanas es porque estuvo enferma de neumonía, que al ir a revisarlas, me daré cuenta de que ahí se encuentra esa cifra a la que había que reducir las 64 obras de arte de la pintura universal, y que es la de 24, que es aquel 4 factorial menos 1, que es lo más cercano al número de unicidades entre comillas fenomenológicas de codones, y que coincidentemente es el número que Hubert nos ha repartido con los verbos irregulares franceses 24, como las 24 horas que, igual que nos recordaron los estoicos y los relojes europeos durante años, todas hieren, menos la última que mata. Te deseo un buen día, querido profesor. Te deseo un buen día, querido profesor. No, te deseo un buen día, querido maestro. Maestro. Sí, porque esto de la madre ya acabé yo, de lo de la maternidad ya acabé yo entendiendo qué quería decir realmente. Es que yo también me tengo que traducir a mí misma, en serio.